Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Quisiera compartir para terminar, hermanos, una pregunta que me han hecho bastante. Es un asunto que mi intención no es exponer sobre el asunto, sino que juntos podamos leer la palabra del Señor y cada uno pueda sacar las conclusiones sobre el tema. Es una verdad que es muy, pues no puedo decir que es una verdad, pero es un asunto que es muy creído entre el pueblo de Dios, entre el pueblo cristiano. Es acerca de la salvación de nuestra casa. La pregunta es, cuando el pasaje de Pablo en Hechos, hablando con el carcelero, que serás salvo tú y tu casa, ¿es una promesa acerca de la salvación de los nuestros? Pues quiero que estudiemos ese asunto con la palabra, que cada uno vaya entendiéndolo, porque a veces no conocemos la verdad en su plenitud y eso hace que tomemos ciertas interpretaciones. Vamos a leer un pasaje primero ahí en el Salmo 119, versículo 160. La manera como el salmista nos muestra que podemos llegar a la verdad de cualquier asunto según las Escrituras. Salmo 119, verso 160. La manera como el salmista nos habla de que nosotros podemos conocer la verdad según las Escrituras. Dice así, ¿lo tienen? Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Que para nosotros conocer la verdad, ciertamente el medio indicado por Dios es la Escritura. Pero el salmista nos dice que para poder conocer la verdad debemos sumar la palabra. O sea, yo no puedo tomar un pasaje de las Escrituras y afirmar ese asunto como una verdad sin sumarlo con las demás Escrituras y el mismo contexto del libro. ¿Sí? Hay una palabra que Pablo usa en el Nuevo Testamento que es epignosis. La palabra epignosis en el griego significa como un conocimiento, pero desde la parte de arriba. Epic, de parte de arriba, cuando tú tienes un cubo y te pones en la parte de arriba del cubo, en griego es epic. Entonces cuando tú estás arriba del cubo, puedes ver de la pirámide, perdón. Cuando tú estás arriba de la pirámide, puedes ver hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia atrás, y tienes una perspectiva completa, una visión completa del asunto. Epignosis es una visión completa de la verdad, no solo viendo la parte de adelante de una verdad, sino viéndola desde varias caras. Entonces yo quiero que vayamos a ese asunto, a estudiar el asunto de la salvación de nuestra casa, no solo basados en el pasaje de Hechos, aunque lo vamos a leer y a meditar, pero también hay otros pasajes que nos hablan de ese asunto. Es un asunto muy importante. El problema es que aquí muchas veces uno toca fibras que están muy ligadas a nuestro corazón, porque ¿quién de nosotros no quiere la salvación de nuestra casa? Pero es bueno que nosotros conozcamos la verdad. La exposición de la palabra hace entendido a los simples. A veces nosotros somos simples en nuestra fe, pero para eso el Señor nos dio su palabra. Entonces vamos a hacerlo, amén. Solo vamos a leerlo, ustedes van a ir meditando. Vamos a leer Hechos. Creo que está en el capítulo 16, el pasaje donde Pablo es encarcelado. Pablo es encarcelado en la ciudad de Filipos y ahí tiene una experiencia bien preciosa y Dios hace algo en ese lugar. Podemos leerlo desde el verso 22, Hechos 16, verso 22. Dice, Pablo está predicando en un lugar, hay un alboroto tremendo en Filipos. Mira lo que pasó, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este es un pasaje bien interesante. Hay un libro que, si usted lo puede leer, hermano, usted no va a perder ninguna página de ese libro. Es muy edificante. Se llama Tú y tu casa, de Charles McIntosh. Muy bueno. Él toma todos los pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento usando esa frase, tú y tu casa. Porque no es una frase nueva, sino es un lenguaje que se usaba por las Escrituras muchas veces. Aún nosotros conocemos ese pasaje muy famoso de Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué es el asunto? Yo no quiero hablar de principios de evangelización para la salvación de los nuestros. Yo no quiero hablar de la responsabilidad que tenemos como esposos, como padres, de establecer el gobierno y la verdad de Cristo en nuestras casas, porque lo hicimos el año pasado. Pero yo quiero hablar si este pasaje, que ha sido usado y es citado por muchos, nos da la suficiente evidencia para tener la certeza que nuestra casa, como dicen algunos, tiene la promesa de la salvación. Eso es lo que yo quiero que miremos. ¿Será que este pasaje me asegura o le asegura a cualquier cristiano que él crea y creyendo toda su casa se va a salvar? Porque a veces, hermano, ¿cómo están tus hijos? Son hijos de la promesa. ¿Será esto así? Vamos a examinarlo por las Escrituras. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero a veces tenemos una fe muy evangélica pero poco bíblica. Entonces vamos a leer las Escrituras. Hubo un lugar en una iglesia donde los hermanos se polarizaron por este asunto. Se armó una tremenda discusión. Algunos se apartaron de la comunión por eso. Unos pensaban que la salvación de un hombre era la certeza de la salvación de su casa, y otros decían que no. Y en esto se metieron en una discusión y se dividió la iglesia en ese lugar. Entonces ellos nos preguntaron después, y esta pregunta nos la han hecho bastante. Entonces sentimos del Señor pues aprovechar este tiempo para leer las Escrituras con los hermanos y que los hermanos saquen mismos su conclusión. Podríamos decir que este pasaje es mirar una cara de la verdad, pero vamos a mirar otros 3 pasajes que nos muestran otro aspecto de esta verdad, que tiene relación exactamente con la salvación de nuestras casas. Y vamos a ver qué dice las Escrituras, además de este pasaje. Antes de ir a mirar otros pasajes, yo quiero que resaltemos varias cosas que nos van a servir más adelante, en el mismo pasaje. Vamos a leer desde el 31, que es la respuesta de Pablo al carcelero. Ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No podemos llevar a decir el pasaje algo que él no diga. Lo que Pablo está diciendo es que si yo creo en Jesucristo,
Puedo ser salvo yo y mi casa. Pero el pasaje no queda ahí. El pasaje sigue. Ellos dijeron, y le hablaron la palabra del Señor a él. Primero, el asunto no quedó ahí, sino hay un y. Porque una persona no puede creer en el Señor Jesucristo y ser salvo, ni él ni su casa, si él no oye la palabra de Dios. Porque la salvación es por la fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, antes de yo pedirle a una persona que crea, porque yo no le puedo decir a una persona, cree, si yo no le he expuesto las Escrituras, porque son las mismas Escrituras las que traen certeza al corazón. Amén. Y eso no solo pasa con el hombre o la hermana. Así como él cree para salvación, si su casa verdaderamente ha de ser salva, ella también tiene que oír la palabra de Dios. Mira lo que dice el pasaje. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso que nos da a entender que si bien la salvación y la obra de Cristo es suficiente para salvarme a mí y a toda mi casa, eso no va a suceder si mi casa no escucha la palabra de Dios. No es un asunto de que yo creo y son de la promesa, Dios verá cómo lo salva. Dios no ha querido que la salvación sea así. Dios escogió que el hombre fuera salvo por la locura de la predicación. Entonces sí, mi casa puede ser salva, pero ella no va a ser salva de otra manera que la que el Señor estableció. Él estableció que el hombre fuera salvo por la predicación del Evangelio. ¿Sí? El mismo pasaje nos lo está diciendo, yo no lo estoy, o si lo estoy malinterpretando, puede. Y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él siempre va adelante, el varón siempre va adelante. Usted va a ver lo que el hermano estaba compartiendo. El hombre siempre va adelante. Pero mira lo que dice, tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué es lo que ve uno en este pasaje? El Evangelio llegó a este hombre, pero este hombre en su deseo y en su sorpresa por el Evangelio trae a su casa, se sienta Pablo y Silas, exponen las Escrituras a toda la casa, ellos creen, después de haber creído, de una vez descienden a las aguas. Pero fue él y toda su casa. ¿Qué nos muestra este pasaje? Así hasta donde vamos viendo. Es muy probable que cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, ese mismo Evangelio que tiene poder para salvar a esa persona, tiene también poder para salvar a toda su casa. Pero no queda ahí. Ese Evangelio que tiene poder para salvar toda nuestra casa, tiene el poder para salvar a todos los hombres. Porque Primera de Juan dice esto, y Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando uno estudia las doctrinas de la gracia y se pone a discutir con los calvinistas, uno llega a una conclusión. Uno dice, la salvación de Jesucristo es suficiente y eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Es suficiente no solo para salvar a unas personas, sino es suficiente para salvar a todos. Y tiene el poder para llevarlo a ser. Y no solo eso, Dios quiere que todos sean salvos. Suficiente y eficiente. Pero uno usa otra palabra para hablar otro aspecto. No en todos es eficaz. Aunque la salvación es suficiente para salvar a todos, ¿por qué no todos son salvos? No porque el Evangelio no tenga el poder. No porque Dios no quiera, sino porque Él estableció que fuera por medio de la fe
en Cristo. Amén. Entonces ahí es donde está la puerta. Algunos creen y otros resisten. Pero hasta donde usted ha leído, podríamos usar este pasaje para decirle a los hermanos, hermano, no se preocupe. ¿Toda su casa va a ser salva? Vamos a leer otros pasajes, amén. Si creen, sí. Si su casa cree en Jesucristo y se bautiza, la gracia de Cristo es suficiente para salvarlos a todos. ¿Puede haber pasajes que me muestren otros asuntos? Sí. Claramente, sí. Vamos a leerlo. Primera a los Corintios, capítulo 7. Este es un pasaje, Primera a los Corintios, capítulo 7. Este es un pasaje bien interesante. Pablo está tratando, como lo dice el título que puso la versión de Reina Valera, problemas del matrimonio. Vamos a leer desde el verso 12. No podemos leerlo a los 10. Primero habla a los solteros y ahora va a hablar a los matrimonios. Pero en los matrimonios que él va a hablar a la iglesia en Corinto, como lo estudiábamos en Santa Verónica, hay varios tipos de matrimonio en la iglesia. ¿Cuáles matrimonios encontramos en la iglesia? Creyente con creyente y creyente con incrédulo. ¿Sí? Pablo habla primero a los creyentes con creyentes. ¿Qué le dice a los creyentes con creyentes? Mateo, el capítulo 7, verso 10. Pero primero a los Corintios 7, 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido. En el matrimonio cristiano no hay libertad para el divorcio. El Señor manda que no nos separemos, no nos divorciemos. Pero si llega, como hemos dicho a veces, si llega a haber un asunto muy difícil en el hogar, dice, y si se separa, no divorcia, sino si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque eso le va a dar lugar a que se puedan reconciliar con el esposo más adelante. Si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás yo digo, ahora va a hablarle a los demás matrimonios. ¿Cuáles son esos demás matrimonios? Yugo desigual. Casado un creyente con un incrédulo. ¿Qué palabra les va a decir Pablo? Pablo les podría decir, hermano y hermana, usted tenga certeza que su esposo es el esposo de la promesa. Porque es que ese lenguaje lo usamos nosotros bastante, hermanos. Parece chistoso, pero es que es un lenguaje que usamos bastante. Él es el esposo de la promesa. Y no sabemos. Porque es que la palabra no llega a afirmar ciertas cosas que nosotros afirmamos. Dice ahí, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. O sea, no es una excusa para dejarlo, que él sea incrédulo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pablo nos dice una verdad bien interesante. Si usted está casado con una persona que es incrédula, sea el hombre o sea la mujer, no lo abandone, porque gracias a la presencia y a la luz que emana el creyente, ese hogar puede ser santificado. Y ese hogar puede tener una bendición, un cuidado especial de Dios. ¿Por qué? Porque hay un creyente. A tal punto que Pablo habla que parece que muchos de estos hogares, que eran hogares en yugo desigual, muchos de los hijos de ellos se estaban convirtiendo. Y nosotros hemos visto ese fenómeno. Ella es creyente, él no es creyente, pero los hijos de ellos se están convirtiendo. Y por el otro lado hemos visto lo mismo. Él es creyente, ella no es creyente, pero los hijos de él se están convirtiendo.
Entonces no hay que abandonar el hogar porque a pesar de que es un yugo desigual, a pesar de que es un incrédulo, hay una bendición de Dios en ese hogar. ¿Eso está diciendo Pablo? Amén. Hasta ahí lo está diciendo. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo. Pero si el incrédulo se separa, separes. O sea, si el incrédulo toma la decisión de irse, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y a este es el pasaje que queríamos llegar. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esas son palabras muy claras, ¿cierto? Prácticamente uno no tendría que explicar. No se separe porque quizás, ¿quién sabes tú? Uno no sabe. Hay una gran posibilidad. El testimonio del varón, el amor de la mujer, la gracia y la hermosura que trae Cristo a una vida puede ser una gran influencia viva del testimonio de Dios en nuestros hogares. Pero Pablo no da el hecho como un hecho, ni como una promesa, ni como algo firme, sino dice quizás. La posibilidad es muy alta. Realmente, hermano y hermana, si su esposo no es creyente, usted tiene una gran posibilidad de influenciarlo a él y de influenciar a sus hijos. Lo que yo no me atrevería a decir es darle la certeza que él será salvo, porque no se la da ni siquiera a Pablo. ¿Quién soy yo para dársela? Pablo dice quizá. Porque es que nosotros no podemos llegar a decir algo más que no dice la Escritura. Hay del que le añada o el que le quite. Entonces, ¿por qué estamos leyendo estos pasajes? Porque estos pasajes nos hacen ver la verdad desde varios puntos o desde varios pasajes. Mira, el mismo autor que nos habló en Hechos 16 nos está hablando aquí en 1 Corintios 7. Vamos a leer otro pasaje. Están haciendo como malas caras, hermano. Ustedes hablan así de los hijos de la promesa. Vamos a ver otro pasaje ahí, creo que está en Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10, verso 32. Ahora vamos a encontrar un pasaje todavía más tremendo, hermano. Serás salvo tú y tu casa, pero ya vimos lo que es. El segundo pasaje es quizás. Y el tercer pasaje, no piense. No piense que. No piense que. Vamos a leerlo, hermano. Ese otro asunto de la verdad que está ahí. 10, vamos a leerlo desde el 32 para ver el contexto. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está hablando, si usted ve el contexto, está hablando cuando el Evangelio es expuesto y surge en un ambiente de oposición. Entonces el Señor dice, aquellos que en medio de la prueba al recibir el Evangelio o al predicarlo, me confiesen delante de mi Padre, yo les confesaré también, y aquellos que me nieguen, yo también le negaré. Y mira lo que dice, esto ya es del mismo Señor, dice, no penséis, porque a veces nosotros pensamos fuera de la Escritura. Sí, a veces nosotros tenemos una manera de pensar propia. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo así? O sea, ¿será que el Señor vino a traer una guerra? No, Él mismo va a explicar dónde va a ser la guerra. Él mismo va a explicar dónde van a surgir los problemas por creer. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué dice este pasaje? Y eso no es solo palabras, hermano. Esto es una realidad. Por ejemplo, en el mundo musulmán, cuando uno de los hijos se convierte, él está trayendo un agravio a la casta familiar. Entonces, el padre, si es un musulmán fiel, lo tiene que matar. Entonces, muchos de los crímenes de odio en estos países son porque el hijo, la hija, la esposa se convierte y el dueño de la casa, el padre de la casa, los mata. Esto es una verdad tremenda. Yo no puedo llegar a un país musulmán a decirle a una persona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa con toda la certeza. Cuando él vuelva a la casa, de pronto se va a encontrar con el papá, que el papá viene a matarlo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Aunque es verdad que tú y tu casa pueden ser salvas si creen, también es verdad que quizás no se convierta tu cónyuge. Y también es verdad que quizás creer en el Señor Jesucristo va a traer grandes problemas a tu casa. Oposición en la misma familia. Unos por un lado, otros por el otro lado. Y lo que nos está separando es la fe. Como dice un hermano, que eso sea para otros y no para nosotros. Pero es una verdad que está en las Escrituras. Y no debemos pensar de otra manera. Porque a veces uno piensa, Señor, pero yo antes era un sinvergüenza, mujeriego, mal marido, y me convertí y ahora tengo más problemas que los que tenía antes. Antes me iba bien, antes todo era paz y amor, y me convertí y se levantó el odio en mi casa. ¿Qué pasó? Con esto no estamos diciendo, muchos de los que se oponen pueden convertirse. Muchos de los que están en un quizás pueden convertirse. Pero no podemos pensar fuera de las Escrituras. Ahora vamos a ver un último pasaje que es la verdad. Bueno, no un último pasaje para tener los 4 asuntos en la mesa y ver otros asuntos. Primera de Samuel, capítulo 2. Dice, este pasaje es bien fuerte, hermano. El año pasado los estudiamos una tarde y casi no nos paramos de la silla después. Este pasaje cuenta la historia de un sacerdote y sus hijos. Elí y sus hijos Ogni y Fines. Sinvergüenzas, Ogni y Fines, pecadores, sacerdotes de lo... Y el Señor va a juzgarlos, pero antes de eso Él habla a ellos, su padre habla a ellos. Ahí en el 22 dice, pero Elí era muy viejo, 2:22. Primera de Samuel 2:22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira lo que él dice. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mira este asunto todavía más terrible. Cuando él comienza a hablarles a ellos no escucharon. Y dice el profeta, ellos no escucharon porque Dios ya había decidido matarlos. Vamos a leer un pasaje más adelante. Ahorita vamos a entender ese lenguaje de Samuel, que es un lenguaje muy fuerte, pero vamos a entenderlo. Mira lo que el Señor le mandó decir por medio de Samuel a Elí más adelante, en el capítulo 2, capítulo 3, vamos a leer verso 11. 3, verso 11. Y Jehová, 3:11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos.
¿No le pasó a usted eso ahorita cuando leímos lo que ya había dicho? Fuerte lo que dijo el Señor. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, y ponga esa frase, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Son palabras muy fuertes, hermano. El pecado de la casa de Elí no será expiado jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esos son 4 aspectos de una misma verdad. El primero es que si nosotros creemos con toda nuestra casa puede ser salva. El segundo es que quizás. El tercero es que seguramente la salvación en mi casa me va a traer problema con los de mi casa. Y el último es que hay casas que no serán expiadas jamás. ¿Por qué? Ahora comenzamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué el Señor me muestra estos aspectos de su verdad? Lo primero que queremos comenzar a decir es que la salvación está basada en un acto de justicia. ¿En justicia de qué? Un acto de un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo por todos los hombres. Vamos a leer ahora algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos van a explicar por qué se dicen todas estas verdades. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 2. El verso 9. Romanos 3, verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea que la condición del hombre lo hace un hombre culpable. Su naturaleza lo hace terriblemente culpable. Entonces cuando el Señor promete salvación a través de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Por eso dice Juan que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cualquier familia que ponga su fe en Jesucristo, esa familia puede ser salva completamente. Pero yo no puedo establecer salvación para los míos fuera de Jesucristo, porque ellos por su naturaleza caída están totalmente perdidos. ¿Por qué el Señor dice que quizás? ¿Por qué el Señor dice que quizás? Porque el Señor sabe, como decíamos ahorita, que cuando hay una persona salva, Él trae luz a la casa, trae la verdad a la casa, trae las escrituras a la casa, trae enseñanza a la casa, como el pasaje que decía Pablo acerca de Timoteo, que él fue desde pequeño enseñado por las escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, aunque yo no puedo decir con certeza, ese quizás me da toda la oportunidad a mí como creyente de la gracia de Dios, en la palabra de Dios, hacer todo lo posible para influenciar a aquellos que están bajo mi casa. Yo enseño mi palabra, yo disciplino a mis hijos, yo corrijo a mis hijos, yo saco el mundo de mi casa, yo traigo a Cristo a mi casa, yo hablo de Cristo cuando como con ellos, yo hablo de Cristo cuando los disciplino, Cristo reina y yo quiero que ellos tengan la mayor posibilidad de que ellos sean salvos, porque para eso me puso Cristo en mi casa, para que sea luz. Pero no piense, hermano, que usted va a traer salvación a su casa si usted ni siquiera habla la palabra de Cristo. ¿Cuál hijo de la promesa? Cuando usted permite que él vea más televisión que lo que va a las reuniones. ¿Cuál hijo de la promesa? Si usted deja que él se emborrache frente a sus narices y ni siquiera le estorba como hacían los hijos de Elí.
Si usted es creyente, usted es luz. Y si bien usted no es responsable por la salvación de ellos, porque el Padre morirá por su pecado y el Hijo morirá por su pecado, sí va a ser responsable de cuánta luz ellos vieron en usted en su casa. Si algún día ellos se perdieren, un buen padre podrá decir: yo hice todo lo posible para que fueran salvos. ¿Sí? Como el atalaya. Él hizo todo lo posible para que fueran. Esto que estamos diciendo no es para que usted deje orar. Al contrario, es para que usted se ponga a orar. Porque el Señor dice palabras como: aquellos que claman de noche y de día no les hará justicia. Esto no es para que usted saque la palabra, por el contrario. Usted tiene que ser luz, pero una luz pura, una luz que alumbre, una luz que influencie. Porque yo me he encontrado con hijos que son supremamente rebeldes. Pero así rebeldes. Pero ¿saben qué dicen estos hijos a veces? Pero mi papá es un buen cristiano. Yo en mi casa no puedo hacerlo porque mi papá es un buen cristiano. Un buen cristiano. La salvación de su casa, hermano, depende de la fe en Cristo. Pero usted puede crear un ambiente de donde hay palabra, donde hay oración, donde está la iglesia del Señor. Y eso puede traer bendición a su casa. Dice que cuando, no me acuerdo el nombre, Obed-Edom trajo el arca a su casa. No, ¿sí era Obed-Edom? No me acuerdo el nombre. Su casa recibió bendición. El hecho de que usted lleve las reuniones a su casa, hermano, los hermanos a su casa, la palabra del Señor a su casa, la oración a su casa, va a hacer que su casa sea diferente. Como dice Corintios, una casa santa, aunque haya uno que no es incrédulo. Eso santifica el hogar. El creyente puede santificar su hogar. Yo he llegado a casas donde los hijos no son creyentes, pero uno se entera después. Es chistoso. Porque uno llega y el hijo del hermano le sirve, lo atiende, lo lleva, lo trae. Y uno dice: oiga, este hermano tan bonito. Entonces después el papá: oye, hermano, ore porque él todavía no ha creído. Me dice: no es creyente, pero tú ves la mano de Dios y el cuidado. Lo mismo, hermano, su hijo no va a poder vivir de la misma manera si usted ora por él. El Señor en su soberanía. Yo lo digo porque yo fui un hijo supremamente rebelde. Y aún estando en el mundo, yo veía como las puertas se me cerraban y yo decía: pero yo con todo el impulso, yo veía como el Señor me cerraba las puertas. Ahora lo entiendo, que era Dios poniéndome límites y tropiezo, y no solo Dios, mis papás también. Y eso me ayudó bastante. Entonces, hermano, usted puede santificar su hogar. Usted puede poner un gran quizás en su casa, por medio de su vida, de su testimonio, de su obediencia a Dios, por medio de su disciplina. Pero también está el otro caso. Conocemos cristianos que son muy piadosos, que llevan muchos años orando por su familia y no se han convertido. Personas que son muy piadosas, son personas muy cercanas y todavía no han visto respuesta a sus oraciones. El hermano decía hoy: no se canse de hacer el bien. Siga. Si usted va a ser único en su casa, muera como Noé, que fue pregonero de justicia aunque nadie se convirtió. Sea luz hasta donde pueda ser luz. Ame al Señor, honre al Señor y represente al Señor hasta donde pueda. La salvación es una obra de Dios personal. ¿Sí? Porque a veces queremos ponerle el peso a un papá, a una mamá que han hecho todo y sus hijos no han querido. O a un cónyuge que ha hecho todo y su hijo no ha querido. Yo conocí una esposa de un hermano que es incrédula y ella se sentaba a hablarnos
cuán buen esposo era el hermano. Y a veces hasta con tono de burla, porque era una muy mala mujer. Y se burlaba, y el hermano usted lo ve y es de esos que han sido forjados en el horno de fuego y tienen un carácter de Cristo. Y su esposa ha estado al borde de la muerte. Una vez estaba tan enferma que ella veía al demonio quitándole la vida. Y él arrodillado orando, y ya ha estado con cáncer a punto de morirse varias veces. Y él de rodillas orando, y ella viendo cómo se le lleva la vida y gritándole a sus hijos, me voy, me voy. Y el Señor le ha dado la oportunidad de que se quede. Y aún así no se ha arrepentido. ¿Ustedes creen que yo tengo cara para decirle al hermano que es culpa al hermano? ¿Qué es responsabilidad, hermano? ¿O Dios? ¿Acaso Dios no nos dio a su Hijo Jesucristo? ¿Acaso no nos dejó la palabra? Pero hay algunos que no quieren creer. Mira lo que dice el pasaje ahí anterior, ahí en Hechos 2, en Romanos 2. Romanos 2. Dice, verso 4. Bueno, desde el 3. 2, 3. Desde el 2. 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué piensas? ¿O piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Yo a veces me pongo a pensar que qué más benignidad del Señor que darle a un incrédulo una esposa creyente. ¿Qué más benignidad para un muchacho darle un papá y una mamá creyentes? ¿Eso no es la bondad de Dios? ¿Eso no es la misericordia de Dios? ¿Eso no es Muchos de nosotros no tuvimos eso. Aunque nosotros fuéramos cristianos que, dice el Señor que aún entre nosotros el más débil es más sabio que el mundo. O sea, aunque nosotros hiciéramos en nuestra debilidad algo por nuestros hijos, sería mucho mejor que ellos se hubieran criado con nosotros en nuestra debilidad que con padres del mundo. ¿Sí me dicen entender? Porque el creyente aún en su falta de sabiduría, el temor al Señor, la oración, la comunión con el Señor le hace hacer un buen padre, lo que él puede. Porque si el malo, dice el Señor, aún ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más el creyente que tiene piedad? ¿Usted no cree que eso es misericordia para nuestros hijos? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando? Porque eso es lo que muchos ignoran, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Pero dónde está el problema? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ese puede ser uno de los casos que citábamos ahorita. Imagínate cómo le va a pagar el Señor a un papá que mató a su propio hijo por convertirse a Cristo. Atentando contra su propio hijo. ¿Qué le esperará en el día de la ira, hermano? Un terrible juicio, ¿no? ¿Sí? Hay gente que está atesorando. ¿Qué le espera de pronto a una persona que ha tenido una persona al lado que le ha hablado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lleva 10 años hablándole de Cristo? ¿Será que esa persona cuando esté delante del Señor va a poder decir, nunca escuché? Menosprecian la benignidad del Señor. ¿Por qué? Ignorando, en el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora este pasaje siguiente nos va a hacer entender el pasaje de 1 de Samuel.
¿Por qué el Señor le paga a los hijos de Samuel con la muerte? Con un juicio tan terrible. ¿Será el Señor injusto? No, simplemente era el pago a sus obras. Ahí lo dice. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pongámonos en el caso de los hijos de Eli. Hijos de un sacerdote que tienen en sus manos las cosas santas y que usan lo santo y lo profanan una y otra y otra y otra. Uno dice, y sí, es verdad, nuestra responsabilidad es hablarle a nuestros hijos. Pero ¿qué pasará con un hijo que resiste una y otra y otra y otra y otra y otra? ¿Será culpa del padre? ¿Será culpa de Dios? No. Estos hijos de Eli merecían lo que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros creemos es un Dios justo. Y Él no le da más ni menos a las personas. Porque hay algunos con los que les paga con la misericordia, con la gracia. Ahí lo dice más adelante. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, los de la fe. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Entonces póngase a pensar. Nosotros hemos escuchado casos así. La hermanita tiene un hijo que es un delincuente, un ladrón, un asesino. Y el delincuente muere. Y uno escucha así a la hermanita, pero era hijo de la promesa. ¿De cuál promesa? ¿De cuál promesa? Yo me pongo a preguntar. ¿Cuál es la promesa? Porque si no se arrepiente y no cree. ¿Saben cuál es la única promesa que le espera? Ira y enojo. Vasos para ira. Esos eran los hijos de Samuel. Hombres que resistieron la luz, la gracia de Eli. Resistieron la luz, la gracia y atesoraron juicio para el día del juicio. Para ir terminando, quiero que leamos unos pasajes que hablan un poco más de la salvación de nuestras casas, para ver lo que veíamos al comienzo. Ahí en Hechos. En Hechos tenemos dos pasajes bien interesantes que están ligados a la salvación. Hechos 3 hay uno y Hechos 3, verso 25. Hechos 3, verso 25. Dice, está hablando a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los hijos de los profetas. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ellos eran descendientes de la promesa de Abraham. Eran hijos de Abraham, eran judíos en cuanto a la carne. Y en la carne tenían unas promesas que Dios les había dado. Pablo dice que ¿qué aprovecha el judío? Pues primeramente a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. ¿Qué le aprovecha a alguien que es hijo de un creyente? Que seguramente tiene ahí la palabra del Señor. Seguramente ahí alrededor de la vida de estas personas hay ciertas cosas que son de Dios. Pero mira lo que dice. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese o bendijese. Eso es lo que hizo Dios. Levantó a su Hijo y lo envió para bendecirnos porque en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cuál es el fin? A fin de que cada uno
se convierta de su maldad. O sea que sí, mi casa puede ser salva, pero cada uno tiene que convertirse de su maldad. Porque no hay tal cosa de que si yo soy creyente, pues, porque dice que estos son los hijos de Dios, los que son nacidos no de voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios, los que son de la fe en Cristo. Y aquí se nos muestra que cada uno debe convertirse de su maldad. Hechos 1, Hechos 2, el discurso de Pedro, que anuncia y que se basa en el profeta Joel. 2:17 dice. Vamos a leerlo desde el 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué? El derramamiento del Espíritu. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esa frase sobre toda carne quiere decir que el Espíritu Santo viene a trabajar sobre todo hombre. Hay una operación del Espíritu trabajando con los hombres, con todos los hombres. Pero ahora no es solo sobre todos los hombres, sino ahora operando en ciertos hombres. Y dice, mira quiénes son estos hombres. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, la palabra habla que es para los nuestros. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré señales arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto que están viendo ustedes es para ustedes, para toda carne y para vuestros hijos y vuestras hijas. Pero mira cómo termina el pasaje. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Esto es para todos. Pero ¿quiénes lo van a recibir? Seguramente el hijo y la hija que va a tener visiones, que va a soñar sueños, son los que invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Más adelante Pedro lo asegura. En el 38. En el 37, al oír esto, todo esto que veníamos leyendo, lo que dice más Pedro, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. Pero yo quiero resaltar la siguiente palabra, cada uno de vosotros. O sea que esto lo pone individual, ¿no? En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero es que es para vosotros es la promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ya después de hacer un recorrido así corto por las Escrituras, cuando le hacen a uno una pregunta como estas, es muy difícil responderla de una vez, ¿no cree? Hermano, ¿será que si yo creo, va a ser salva toda mi casa? Usted ya respóndalo. Yo no quisiera decirle sí, no. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Si cree, será salvo tú y si creen, van a ser salvos, porque la salvación, para el que cree, es certeza. Si tú haces el trabajo que tienes que hacer, quizás. Si no haces el trabajo, también quizás los haces 2 veces más hijos del infierno. Porque el Señor le dice a Elí, ¿por qué no les estorbaste? ¿Por qué no les estorbaste? Pero tal vez haciendo el trabajo puede dar la posibilidad que no quieran, que se endurezca. Un hermano una vez dijo,
si se le perdió uno al Señor. Judas se le perdió al Señor. Había uno entre ellos que era hijo de perdición. Yo no quería responderle la pregunta, quería que leamos los pasajes y que usted pudiera tener ya una visión un poco más completa del asunto. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. La palabra es epignosis. La suma de la palabra es. Por ella podemos llegar. Dice, y la verdad os hará libres. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para darles gracias al Señor por estos días que nos permiten estar juntos.